Nota para hablar un poquito de fútbol con alguien que sabe mucho del tema, y la verdad que es un placer y un lujo que nos damos aquí en el Pelota No Se Mancha. Ya estamos en comunicación con el profe Fernando Signorín. Profe, ¿cómo te va? Te saluda Juan José Aparicio. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Todo bien, y vos? Bien, muy bien. Profe, ¿cómo...? A ver, esta charla un poquito para hablar de fútbol, para conocer un poquito tus historias, que la verdad que tenés varias para comentarnos, para compartir. ¿Cómo es el fútbol hoy en la actualidad? ¿Necesita un llamado a la rebelión como lo dice tu libro? Sí, yo estoy más convencido hoy de lo que lo estaba en el momento en que comencé a escribir el libro, que me llevó casi, 14 años, ¿no? Juntar todo el material, porque en realidad nunca pensé en publicarlo, hasta que un buen amigo y magnífico periodista, que era Marcelo Gui, me convenció porque lo leyó y dice: vos no podés quedarte con esto, lo tenés que publicar. Bueno, le digo, encárgate vos, porque yo de eso no sé nada. Él se encargó, Editorial Corregidor arriesgó con tan Nobel candidato a escritor, y bueno, y fue así que salió. Pero sí, sinceramente, todo lo que está pasando en la sociedad en general se refleja en el fútbol, que es una parte de ella como hecho cultural, construcción de las clases populares, como generalmente se lo denomina, y que por otro lado así es, ¿no? Y duele porque siento que el fútbol tiene aún una capacidad fantástica como instrumento formador de las nuevas generaciones, camino de ese hombre nuevo que la sociedad reclama, que esté tan vapuleado, que haya tantos casos de corrupción, que haya un gran porcentaje de periodistas que le hacen el juego y que lo tratan con una irrespetuosidad que alarma. A mí sinceramente, más que preocuparme, me duele, porque estamos en un momento de mucha crisis de valores, ¿no? De una gran desculturización, y el fútbol podría servir como un maravilloso argumento para intentar cambiar algunos temas que tienen que ver con razones éticas que son insoslayables, son imprescindibles para la vida en sociedad, ¿no? Que sea como una semillita, ¿no? Que de ahí florezca y vaya pasando para todo el resto de la sociedad. Exactamente, sí, cada uno desde su lugar creo que siempre debe comprometerse por custodiar valores que son tan importantes para la vida de relación, ¿no? Y sinceramente, el fútbol es un hecho cultural. Para mí siempre entrenar, lo más importante es educar. Entrenar sirve precisamente para eso. Pero bueno, qué sé yo, en esta época de utilitarismo bestial, aparentemente todo el mundo se hace distraído y se privilegia el negocio por sobre los valores, y así los chicos son iniciados en una actividad que tendría que servir para otros fines, y no solamente para pensar en salvarlos desde el punto de vista económico, porque si bien eso es importante y es uno de los pocos argumentos que tienen fundamentalmente los chicos de las clases menos pudientes, más marginadas, ¿no? Es el fútbol o el boxeo. Pero creo que antes que nada en las llamadas escuelas de fútbol se debería pensar en apuntar a la formación del hombre, porque nos podemos equivocar tal vez en ayudar a la construcción del jugador, pero nunca en el individuo que tiene que formar parte de la sociedad. Esto fue cambiando con el paso del tiempo, porque, a ver, uno escucha hablar a las viejas glorias del fútbol argentino, como, no sé, el Coco Basile, por ejemplo, que decía que siempre a los chicos les recomendaban comprar primero la casa y no el auto, ¿no? Y hoy pasa todo lo contrario. Es como que tal vez a los chicos hoy llegan demasiado rápido a primera y un poco los marea la fama, ¿no? Y no están bien aconsejados. Sí, bueno, por eso tiene una gran importancia los medios de comunicación masiva, ¿no? Que hacen tanto daño, porque lo primero que apuntan es a valores que tienen una enorme superficialidad y muy poca importancia para la vida de cada uno, como es el hecho de tener, en vez de apuntarle a ser.
no digo que tener no sea importante, pero fundamentalmente tener las cosas que son imprescindibles para la vida y no mucho más. En este mundo donde hay prácticamente 3.000 millones de seres bajo la línea de pobreza y que el 1% de la población mundial detenta casi el 60% de la riqueza, donde hay chicos que mueren de hambre, padres que no tienen trabajo y entonces no tienen ni siquiera la posibilidad de poder comprar un medicamento para sus hijos enfermos y llevar el pan diario a casa. Creo que el deporte, y en eso tendría también que haber una mayor participación, un mayor compromiso del Estado en poder custodiarlo de otra manera y darle el lugar que se merece, porque si fuera tan importante como dicen, ya tendría que haber dejado de ser secretaría para pasar a ser ministerio. ¿En los deportes te referís? Exacto, exacto. Y bueno, últimamente sí hubo un cambio, ¿no? Tiene que ver con el deporte y este famoso impuesto a la telefonía celular, ¿no? Y el cenar. Sí, pero yo creo que lo definí como una curita tratando de contener la hemorragia de la femoral. Creo que el tema tiene que pasar fundamentalmente por poder darle a las instituciones un marco diferente en cuanto a los objetivos. Acá son los clubes no son sociedades anónimas, no son sociedades civiles sin fines de lucro, pero sin fines de lucro ¿para quién? Porque yo sepa, los clubes están prácticamente en bancarrota, a pesar de generar fabulosos dividendos en cuanto a la venta de jugadores, a la publicidad, a la televisión, y pasa que la mayoría de los dirigentes, toda regla hay excepciones, pero la mayoría goza de muy buena salud en sus finanzas y no así en los clubes que dirigen. Y esta rebelión para el fútbol, ¿por dónde crees que tiene que pasar? ¿Por lo dirigencial? ¿Por el juego del fútbol? No, creo que tiene que pasar por todos lados, pero fundamentalmente por un replanteo total de lo que significa el deporte en general y el fútbol en particular dentro de nuestro país. Sería en el mundo, pero dentro de nuestro país, porque lo que está pasando es realmente preocupante. El deporte debe servir para aumentar y preservar la salud de quienes lo practican y no para ponerlo en riesgo, como por ejemplo los accidentes que ha pasado con Emanuel Ortega, que murió por un accidente perfectamente evitable si se hubieran respetado los reglamentos, pero acá nadie controla nada. Entonces había un objeto contundente a una distancia mucho menor a la que tendría que haber estado. Acá hay clubes donde practican 200, 300 o 500 chicos y no hay ni siquiera un cuerpo médico capacitado para socorrerlos ni el instrumental necesario, porque la premura y la capacidad o el conocimiento con que se actúe es la diferencia entre la vida o la muerte, ¿no? Y más los barra bravas, más el hecho de que la familia ya no pueda ir a la cancha, más tantos negocios turbios cuyos beneficiarios no se conocen, solamente se sospechan. Entonces creo que también el periodismo y cada uno de nosotros tiene que alejarse de a poco de esa especie de pertenencia tribal, ¿no? Porque yo he estado en otro lado del mundo y la gente va a la cancha a pasarla muy bien, se divierte y disfruta con el espectáculo, pero de ninguna manera se plantean esos enfrentamientos que terminan muchas veces en tragedias, ¿no? Entonces cuando un padre lleva a su hijo al club o deja en la custodia de nosotros los formadores a su hijo, te está dando lo mejor de su vida, y creo que había que tratarlos de otra manera, no tomarlos simplemente como un objeto, un bien de consumo, que si sirve va adelante y si no sirve lo tiran al costado y lo olvidan, porque por un Maradona, por un Tevez, por un Riquelme, por un Agüero, son miles los chicos nacidos en esos mismos lugares que
que quedan marginados de toda posibilidad, ¿no? Y esto, a ver, este nerviosismo que me decís bueno, que uno ve en el fútbol, tiene que ver también con esto de esta exaltación que se hace del éxito, ¿no? De ganar como sea, a cualquier costo, y que lo único que importa es ganar. Si ganás, sos el mejor, y si, bueno, salís segundo, no pasás a la historia, digamos. Pero eso es una especie de moda que han impuesto los mediocres y los miserables, porque para ganar, para que un equipo gane, siempre se necesita uno que pierda. De hecho, en un campeonato de 30 equipos hay uno solo que gane. Y 29 si que no pierdan. compiten los otros, ¿qué hacemos? Claro, pero los que proclaman que hay que ganar de cualquier manera, bueno, entonces que acepten que también se viva de cualquier manera, ¿no? De que la trampa esté permanentemente presente en cada acción diaria, que los chicos sigan padeciendo hambre, frío, que la gente no tenga trabajo, que no haya justicia para los culpables, que la droga haya inundado los barrios, bueno, que la educación esté como está. Entonces ellos quieren jugar y ganar de cualquier manera. Bueno, entonces que no se quejen cuando dicen que en esta sociedad sí no se puede vivir por la inseguridad y por tantas cosas que son producto siempre de lo mismo, de la decadencia brutal que en términos culturales estamos padeciendo. Fernando, buenas noches. Damián Herrera te saluda. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Todo bien. Te pregunto por la actualidad del fútbol argentino, por la preparación física de los jugadores. ¿Cómo lo ves a los jugadores de la actualidad? A mí, cuando hablo de fútbol, no me gusta hablar de preparación física porque es un reduccionismo. La educación o la preparación física sería para un corredor, para un velocista de 100, de 200, de 400 metros, que lo único que tiene que preocuparse por correr en la menor velocidad posible. Entonces ahí sí son importantes los músculos impulsores, ¿no? Pero el atleta corre en un andarivel libre de marcas, ninguno le va a dar un codazo en la boca ni una patada en el bajo vientre, ni tiene que girar, caer, elegir si pasar a derecha o a izquierda, no tiene que llevar un elemento que es sumamente indócil porque además es redondo y hay que manejarlo con la parte más alejada de los centros cerebrales como son los pies. Entonces creo que es mucho más complejo. Creo que quien se dedica a la preparación de futbolistas, además de saber de fútbol, tiene que saber mucho también de futbolistas porque hay una extracción social que no es igual. Entonces hay chicos a los que, como te decía hoy, hay que educar. Además el genio es fácil de descubrir. ¿Quién no podría descubrir a un Messi, a un Maradona o a un Ronaldo o a un Iniesta? El problema es poder aumentar las capacidades y las posibilidades de los chicos que a lo mejor están para 5 o 6 puntos, y hoy hay muy pocos maestros en el mundo que puedan ayudarlos a crecer y a llegar a 8 en una escala de valoración. Pero se exagera muchísimo porque a lo mejor, quienes están a cargo de los equipos no saben qué cosa o cómo hacer para transmitir la idea. Un equipo es producto de los ensayos y del ensayo de esa idea. Todo el mundo, todos los entrenadores tienen seguramente una idea. El problema es que hay muy pocos capaces hoy en día de poder transmitir eso a sus jugadores para que el equipo sea un fiel reflejo de lo que ellos pretenden. Por eso, más que la velocidad, la fuerza, la agilidad, para mí el recurso más importante que tiene que tener un jugador de fútbol, y que de hecho tienen los mejores, es el profundo conocimiento, el profundo dominio conceptual de las acciones de juego que lo hagan jugar a favor de la eficacia en cualquier momento del partido y en cualquier lugar de la cancha. Profe, y cuando escuchás que el fútbol se volvió más físico, ¿coincidís con esto? Sí, bueno, precisamente por eso, pero de pronto la pelota sigue siendo más rápida que el jugador, y ha venido muy bien en los últimos años el éxito que ha logrado el Barcelona de Guardiola, porque además era un equipo que contaba en sus filas con 2 o 3 jugadores de 1,80 m o más, pero los demás eran, contame lo que es Iniesta, lo que era Xavi o
Messi o Pedro o Dani Alves, eran tipos que hoy la mayoría rechazaría porque en una elección en primera instancia porque no tienen el físico adecuado. Sin embargo, el fútbol o los grandes futbolistas no se definen por el centímetro, ni por la balanza, ni por el cronómetro. Se definen por el talento, esa cosa que uno sabe o sospecha lo que es, pero que es muy difícil de medir y mucho más difícil aún de poseer. Y en este fútbol, a veces muy mediocre de la actualidad, es mucho más fácil correr, ¿no?, que preparar lo físico, como hablabas, que de trabajar con la pelota, ¿no?, de manejar la pelota y de que la pelota sea la que corra, no el futbolista. Por eso te digo, claro, correr es un hecho natural. Cualquiera después de gatear y caminar empieza a correr. El problema es que hay millones que empiezan a jugar, pero son muy pocos los que después pueden quedar en la historia. Eso es un poco más complejo. Y, profe, este año se cumplieron hace muy poquito 30 años de México 86. Estuviste formando parte así junto a Diego Maradona en preparación física. ¿Qué recuerdos te trae aquella etapa? Infinidad. Muchísimo, me infinidad, imagino. Porque fue algo inesperado. Yo recuerdo bien que cuando la selección partió desde Ezeiza rumbo al Mundial, creo que hasta los propios familiares fueron realmente a acompañar a los jugadores. En esa época hacía mucho frío y las posibilidades eran muy pocas como para juntar entusiasmo y acompañarlos, ¿no? Sin embargo, ese equipo logró unirse detrás de una idea, de un objetivo, y partido a partido las posibilidades crecían. Bueno, y fue casi asombroso, fue una verdadera sorpresa poder haber llegado no solamente a la final, sino después ganarla y volver con la Copa a Argentina. Pero son recuerdos imborrables, inolvidables, y no solamente lo son por el hecho de haber vuelto vencedores, sino también por todo el ambiente que se vivió en todo el tiempo que pasamos en la concentración de la América y en Coapa, en Ciudad de México. Profe, cuando Maradona se lesiona en Barcelona, que allí comenzás un poquito a trabajar con él, ¿vislumbraba lo que iba a ser en el 86, que iba a ser ese monstruo que fue ese genio? Mira, desde el primer momento sospechábamos que el Mundial le llegaba a Diego en el momento justo y en el lugar ideal, porque la altura de Ciudad de México, el tremendo calor que hacía y el exagerado smog iban a ser imposibles las marcas persecutorias que lo habían logrado en Barcelona. De eso éramos conscientes. Y solamente, más que prepararlo desde el punto de vista físico, había que prepararlo desde el punto de vista mental, porque desde siempre yo sospeché que un grano de tejido cerebral pesa más que 76 kilos de músculo, ¿no? Y eso fue fundamentalmente, ese fue fundamentalmente el aporte que yo le pude dar a Diego. Todo lo demás lo hizo su genio, su extraordinario talento, claro. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Con Diego no había escapatoria. Por más que te equivocaras, él lo corregía con su increíble capacidad. Y estuviste allí también en el Azteca, en los goles en Inglaterra. ¿Qué fue lo primero que pensaste con esas dos genialidades? En realidad fue todo muy cómico, porque yo estaba a un costado del arco, a la altura del área entre el área grande y el área chica, detrás de ese mismo arco, y detrás también de una fila de reporteros y de camarógrafos, que en el momento en que cada vez que la pelota llegaba al área de Inglaterra, todo el mundo se ponía de pie para tomar las imágenes, y yo tenía que andar peleándome para lograr algún agujerito por donde mirar. Así que, sinceramente, estando tan cerca, estando como máximo a 12 metros de la jugada, la portería, no pude ver ninguno de los dos goles. Vi el inicio sí de la jugada, pero y después me daba, claro, el estallido del público, ¿no? Bueno, eso me hizo saber que había sido gol, pero en realidad yo lo vi después cuando volvimos a la concentración en la repetición por televisión. Y algo que marca, que muchas veces se remarca con los goles de Diego en Inglaterra, más que nada
el mejor gol de todos, ¿no? El gol para la historia. La velocidad con que lo hace, ¿no? En tan poco tiempo, tanta distancia, sin perder la pelota de su poder y esquivando a los rivales. Esos 6 segundos que fueron, la verdad, de un velocista, la distancia que hizo y el tiempo con que los hizo. No, en realidad, mirá, es al contrario. Diego recorrió casi 55 metros en 11 segundos de tracción. Un tiempo atlético malísimo. Imagínate que Usain Bolt corre los 100 en 9.57, ¿no? Pero claro, Usain Bolt lo corre, como decíamos hoy, en una andarivel donde nadie lo molesta. Diego tenía que ir permanentemente engañando y muchas veces en fútbol la velocidad de freno es engañar que voy pero no voy. Si hubiéramos hecho la prueba de poner a Diego a recorrer la misma distancia junto con los 5 o 6 ingleses que dejó en el camino a la misma orden, él a lo mejor hubiera llegado último. Sin embargo, ahí llegó primero porque, te repito, no es la velocidad atlética la que se reclama para llegar antes. Un atleta sabe a dónde tiene que llegar y el camino que debe recorrer, que siempre es el mismo. Un futbolista sabe a dónde tiene que llegar, pero el camino siempre puede ser distinto y el tiempo para llegar muchas veces no es el menor, sino que es el mejor. Hace poco, profe, veía una nota que te hicieron por el tema del 86, por el Mundial. Bueno, que hablabas maravilla del segundo gol, pero que hablabas de que te hubiese gustado que en la mano de Dios Maradona diga que fue mano, ¿no? Que lo invalidade. Sí, yo creo que desde el punto de vista, a ver, si querés, pedagógico, hubiera sido fantástico que él hubiera vuelto sobre sus pasos y hubiera dicho no, fue mano, y que después cuando los periodistas le hubieran preguntado cómo hizo así en un partido, hubiera dicho porque la trampa es una porquería y como yo no soy un ejemplo, pero soy un símbolo para tantos chicos, quiero decirles que la trampa no sirve ni para el fútbol ni para la vida. Y porque además si eso hubiera pasado, creo que todavía hubiera sido más grande, le hubiera sido reconocido de otra manera y hubiera ayudado mucho a todos los profes que día a día se esfuerzan para ayudar a los padres a educar de la mejor manera a sus hijos. Pero bueno, Diego también fue un producto de esta sociedad perversa en que estuvo obligado a hacer trampa desde chiquito para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo absuelvo, porque además en ese momento la mano fue un hecho espontáneo, cargado de picardía, pero la persecución de la jugada, cuando él mira hacia atrás al juez, ¿por qué no mira? Porque sabe que hizo trampa. Y bueno, lo corté no quita lo valiente. Otros jugadores lo han hecho en la historia, no solamente del fútbol, sino de otros deportes, y creo que eso es muy rescatable, ¿no? Profe, y hablando de trampa en el fútbol, y bueno, en el Mundial 90 también Argentina estuvo envuelta en esto, con el famoso bidón de Branco. Esto también se habló allí en el vestuario de Argentina, ¿no? Esta pequeña trampa también que se armó. Por eso te digo que todo lo que se haga dentro del reglamento, bueno, ahora, todo lo que esté reñido contra él merece esa calificación de trampa, ¿no? Y quien lo hace, obviamente, es un tramposo, porque ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si Diego hubiera tomado del bidón que hubieran preparado para quitarle posibilidades los brasileños, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si el gol con la mano en vez de Diego lo hacía Lineker y nos ganaba Inglaterra 2-1? Entonces todavía estaríamos en guerra, pero no por las Malvinas, claro, sino por el resultado del partido y por la injusticia que se había cometido, ¿no? Y en cuanto a esta trampa del bidón, ¿después se habló, luego de este partido, se habló en el vestuario con el cuerpo técnico, los jugadores? No, yo realmente eso después no recuerdo bien, porque yo tardé mucho en volver al vestuario. Me quedé charlando un rato largo con Antonio Careca, que era compañero de Diego en el Napoli, y bueno, y el vestuario era de toda euforia. Obviamente se había eliminado a Brasil, que era uno de los principales candidatos al título, en un partido que Argentina tranquilamente hubiera merecido perder por 4 o por 5 goles, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, ahora ya eso forma parte de la historia, pero espero que sirva como mensaje para no volver a repetir eso, ¿no?
Profe, ¿tuviste la suerte de trabajar con las dos escuelas de fútbol argentino, podemos decirlo? César Luis Menotti, el Flaco, y Carlos Vilardo. ¿Fue muy distinto el trabajo con ambos? ¿Se hacía complicado? No, porque yo tenía mi manera, mi propia manera de pensar el hecho deportivo, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre tuve una relación así de mucha cordialidad con Bilardo, si bien yo no adhería para nada a su manera de entender el hecho deportivo, en eso de no reparar en los medios para lograr los fines. Una cosa que me hizo entusiasmar con la idea de viajar a Europa fue en el año 83 para ver al Barcelona, que por entonces dirigía Menotti, porque me seducía su manera de interpretar el juego, pero también su valoración de la ética, ¿no? Con eso de que ganar es importante, pero mucho más importante es la manera en que se logra el triunfo. Algo que sí pregonó siempre César y que fue, no sé si el pionero, pero el que marcó esta línea, ¿no? Con el Huracán del 73, de campeón del Nacional, y después con la selección argentina. Sí, claro, sí, él siempre él acuñado esa frase de que el fútbol es una maravillosa excusa para ser feliz, pero yo creo que se ve feliz no solamente cuando se gana, sino de qué manera se gana. Ese Huracán, como el Huracán de Capa después, como el Barcelona de Guardiola, no solamente te hace feliz en el último minuto, porque cuando ganás con el agua hasta el cuello, sufriendo, no creo que la gente se divierta mucho. Por algo, equipos que van ganando 1-0 piden desesperadamente que se termine el partido, pero ¿cómo? ¿No le gusta el fútbol? Entonces, ¿por qué se va a terminar? ¿Que se siga jugando? No. Como dijo Borges, en general, hoy a la gente es mentira que le gusta el fútbol. No disfruta con el espectáculo. Le gusta ganar. Solo, claro, le gusta ganar y si es de cualquier manera igual. Y a mí no me gusta ganar de cualquier manera. A mí me gusta disfrutar del fútbol, por eso no soy simpatizante de ningún club, solamente de Rivadavia de Lincoln. Y entonces, ojalá que tanto en el deporte como en la vida, la suerte acompañara siempre al que lo hace de la mejor manera, ¿no? Profe, en lo personal considero que el Flaco Menotti es el tipo más importante en la historia del fútbol argentino. ¿Vos pensás que debería estar más involucrado con el fútbol argentino en lo que tiene que ver con la selección, con el armado de los campeonatos, más cercano a nuestro fútbol? Sí, no, sin ninguna duda. Bueno, pero solamente en un ambiente tan mediocre como el argentino se puede despreciar el aporte de un tipo como César, como Bielsa, como Valdano. Hay tantos, ¿no? Otros que no tienen un nombre tan rutilante, pero que serían capaces de aportar antes que nada dignidad. Como Capa, por ejemplo, también. También, como no. Entonces, yo creo que he viajado por el mundo acompañando a César y es un tipo reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, también Borges prefirió exiliarse para morirse en Ginebra y en este país también se tuvo que suicidar el doctor Favaloro. Entonces, todo lo que pase de ahí en adelante a mí no me sorprende para nada. Cuesta ser profeta en este país, ¿no? No, es prácticamente imposible, ¿no? En un país en el que es dueño y somos producto de una maravillosa cultura que hoy ya no es tal. Hoy en día los programas de mayor rating en Argentina son programas que en otros países prácticamente estarían prohibidos, ¿no? Porque imagínate, Susana Jiménez, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, la cosificación de la mujer como un objeto, no sé, el lujo innecesario, la vulgaridad. Hay un montón de cosas que nos están haciendo mucho daño y con el hecho de esperemos que tiene que ver, ¿no? Con el hecho de distraer a la gente, ¿no? De llevarla por otro lado, me parece. Claro, sí, exactamente, tenés toda la razón del mundo. Entonces se usa cualquier artilugio con tal de que la gente
no tenga pensamiento crítico y pueda tener tiempo para pensar. Lo mismo pasa con los jugadores de fútbol, no se los educa para eso, para que no piensen, pero bueno, hay un movimiento ya de un poco, algo se está moviendo, y yo creo que con el tiempo, cómo no, la cosa va a ir cambiando para mejor, porque tenemos que reaccionar, así no se puede seguir. Sí, en el último tiempo hay como un aire de cambio en el fútbol argentino, ¿no? Con una nueva camada de técnicos jóvenes que están volviendo, como se dice, a jugar a la nuestra, ¿no? De tratar de jugar de otra manera. Por eso te digo, pero todavía hay mucho miedo a la derrota, porque acá te hablan de proyecto, entonces te dicen los dirigentes que les presenten un proyecto. ¿Y quién te lo va a evaluar? Y si la mayoría de fútbol no sabe nada, a ellos les interesa ganar. El único proyecto es ganar el domingo, ¿no? Y 3 partidos perdidos significan el cese inmediato. Entonces, no hay manera. Es como si a ustedes le exigieran en la radio que en el tercer programa capten el 98% de audiencia. Es imposible, para todos se necesita tiempo, además de capacidad, obviamente. Y volviendo ya para terminar con el tema del Flaco Menotti, llama la atención muchísimo, ¿no? Que, por ejemplo, tenga charlas con Guardiola, que Guardiola lo consulte, y que está aquí en la Argentina, los puede encontrar cualquiera, pase desapercibido, ¿no? Si se quiere. Eso me hace acordar a una anécdota que hay de Atahualpa Yupanqui, un día que fue a un programa, creo que fue con Mirta Legrand hace muchos años, y como no lo habían invitado al festival de Cosquín, ella le preguntó por qué creía que no lo habían invitado, y entonces Renata, así casi en forma socarrona, dijo, y a lo mejor tienen miedo que le afine la guitarrita. Yo creo que con César está pasando exactamente lo mismo, no le perdonan, le temen a su capacidad. Entonces, como él es uno de esos tipos, como Valdán y como Bielsa, que son capaces de narrarle en el tiempo de los verbos, de usar un lenguaje distinto y enriquecedor, entonces a eso le llaman merceros, no atentan contra la mediocridad que tanto ha costado conseguir. Dejar en evidencia a los mediocres, si pasan al mando, digamos. Sin ningún tipo de duda, claro, lo dejarían en evidencia, sí. Y esto es lo que se está evitando. Exacto. Ya sí. Para ir terminando esta gran charla, profe, le pregunto, además del privilegio de haber trabajado con el Flaco Menotti, y con el Diego también lo hizo con el segundo mejor jugador de la historia, que es Messi. ¿Cómo lo viste esto, no? De manejarlo a Messi y a Maradona. Bueno, como un privilegio. ¿Te imaginas que estar en una cancha con Diego y con Leo debe formar parte del mejor paisaje que uno pueda imaginar dentro del mundo del fútbol? Además, haber estado como ayudante de Diego en la selección durante la disputa de un mundial y con Leo formando parte del equipo, es un blasón muy difícil de alcanzar, pero yo he tenido tanta suerte que a veces me pellizco para preguntarme si realmente fue cierto. Profe, y vos que lo tuviste ahí cerca, cuando se habla de la falta de persona de Messi, ¿qué opinás? Vos que lo tuviste ahí. Que es un jugador maravilloso, que te arranca los ojos, son esos tipos que nacieron para generar alegría, para regalarnos sonrisas, para llenar los ojos de belleza, como te decía hoy, como Messi está, Diego, como esos grandes, están hechos para contemplarlos, para disfrutarlos, no para explicarlo, porque es inexplicable. Sería como te repito, yo no sé si voy a Tucumán y veo la belleza de los cerros, ¿no? Y entonces después cuando vuelvo a Lincoln le quiero explicar a mis amigos, cuando termino me siento defraudado conmigo mismo porque no fui capaz de decir ni el 1% de lo que quería decir. Hay cosas que no se pueden explicar, que uno las lleva por dentro y tiene que ver con la sensibilidad, y entonces, qué sé yo, sería como explicar lo que te causa, no sé, una gota de rocío colgando de un pétalo de una rosa cuando está saliendo el sol. ¿Cómo lo podés explicar? ¿Cómo podés explicar
No, o una melodía que te atrape, no se siente. Entonces, yo ni me preocupo por ponerle palabras a esas a esa exigencia de compararlo, a ver qué sé yo, que fue el mejor, no me importa. A mí me importa que me producen algo así muy similar a lo que siente un hedonista, ¿no? Que hace del placer el principal objetivo de su vida, y creo que ellos nacieron para la poesía, y de hecho creo que forman parte de ella. Se le reclama mucho, profe, a Messi ser líder. ¿Lo ves con este perfil? No, pero el problema es quiénes son los que reclaman ser líder. Un tipo que ha ganado todo, que si hubiera elegido jugar por España y no por Argentina, ya sería campeón del mundo, ya sería doble campeón de Europa. Lo que le reclaman, yo quisiera saber qué hacen esos con su vida, ¿no? Porque si exigieran para su vida de cada día la misma pretensión que le exigen a Lío, Argentina sería una combinación de Noruega, Islandia y Suiza, ¿no? Entonces siempre hay miserables que exigen en el otro lo que no son capaces de exigirse a ellos mismos. Profe, ¿qué opinás, qué visión tenés de las 3 finales perdidas por Argentina? El Mundial y las 2 Copas Américas. ¿Por qué crees que cuesta tanto ganar una final, no? Yo lo que pienso es que primero cuesta muchísimo llegar a la final, ¿no? Porque lo que dicen que la final hay que ganarla, bueno, pero también hay que ganar la semifinal, y también los cuartos de final y los octavos de final, porque si no, no se llega. Que Argentina haya llegado las 3 veces segundo me parece un logro, pero fantástico, que solamente lo pueden valorar los que saben lo tremendamente difícil que es llegar a esa distancia. Después, en el fútbol, como en ningún otro deporte, vos podés hacer todo bien e irte mal. Argentina tuvo muchísimas posibilidades dentro de las 3 finales de poder haberlas ganado, y sin embargo la suerte le jugó en contra, y ya está. Si en ese partido que hablábamos del gol de Canilla, de la jugada de Diego en el 90, hubiera sido en otro deporte, nosotros en tenis perdíamos el set 6-1, ¿no? Y sin embargo ese partido se ganó 1-0. Entonces, el fútbol hay que aceptarlo, es como es, y no hay manera de revertirlo. Además, hablar antes sirve de poco porque todavía no se jugó, y hablar después sirve de poco porque ya no se puede cambiar el resultado. Así que son especulaciones que se hacen porque hay que llenar espacios de programas, de diarios, de revistas, pero en realidad sirve de poco. Y este espacio que se busca llenar, en el último tiempo gana espacio, ¿no? El pegarle a Maradona y a Messi en lo personal, olvidando que son futbolistas y que están para hacernos disfrutar en una cancha. Sí, bueno, por eso te digo, pero uno puede elegir vivir como un cisne o como una gallareta. Ahora, los que eligen vivir como una gallareta, y bueno, que sigan chapoteando y haciendo ruido en la laguna, que nadie le va a llevar atención, ¿no? Ya para terminar, profe, bueno, el agradecimiento por esta muy buena, para nosotros, gran nota que estamos teniendo. ¿Qué opinas del fútbol argentino en lo dirigencial hoy? Este problema de que hay paro del ascenso, de que no aparece la plata, que a dónde está la plata, de que se juega, no se juega, ¿cómo lo ves? Y bueno, por eso yo creo que ya estamos llegando al fondo del abismo, y desde ahí espero que el Estado tome cartas en el asunto, y que de una vez por todas haya una gran mesa de debate a donde intervengan las cabezas más lúcidas, más pensantes y más capacitadas, y no solamente del fútbol, sino, qué sé yo, abrir el juego, no sé, yo hablo de antropólogos, de psicólogos, de sociólogos, de filósofos, también de empresarios, como no, de gente que pueda ayudar a recuperar ese bien cultural que antes que nada es el fútbol. Muchísimas gracias, profe, por esta nota. La verdad que fue un privilegio charlar con vos de fútbol, de tener otra visión distinta a la que generalmente se tiene, ¿no? Como hablábamos del triunfo por sobre todas las cosas, de que hay otra manera de llegar al triunfo, de que es tan importante que el triunfo mismo, ¿no? Pero sin ningún tipo de duda, de eso no te quepa la menor duda. Ojalá que los padres también reaccionen y no se dejen influenciar por tanto payaso mediático que hay en los medios, y que los quiere convencer
de que hay que exigirle a los hijos que sean capaces de lograr lo que ellos mismos no pudieron obtener, que los hijos antes que nada utilicen el deporte como una manera de formarse y de ser felices, ¿no? Eso para mí es esencial. Bueno, muchísimas gracias, profe. El agradecimiento una vez más y será hasta la próxima. Bueno, un abrazo para todos, para tu audiencia y la sana envidia de saber que ustedes pueden contemplar esa luna tucumana que a mí desde Atahualpa en adelante me ha seducido. Bueno, te cuento que hoy está nublado, así que hoy está ausente la luna. Bueno, pero hay que imaginarla, ¿no? Siempre está presente en el corazón. Siempre. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, profe. Hasta pronto. Chau. Ayer pasaba, ¿no? Fernando Signorini, el profe que tuvo a su cargo